Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Los estados parte en la presente convención, reafirmando que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 3, inciso J, establece como principio que la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. Preocupados por la discriminación de que son objeto las personas en razón de su discapacidad. Teniendo presente el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio 159. La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, del 20 de diciembre de 1971. La Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas, resolución número 3447 del 9 de diciembre de 1975. El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 3752, del 3 de diciembre de 1982. El Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador 1988. Los principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, del 17 de diciembre de 1991. La Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud. La resolución sobre la situación de las personas con discapacidad en el continente americano. Las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad del 20 de diciembre de 1993. La Declaración de Managua, de diciembre de 1993. La Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, 157-93. La resolución sobre la situación de los discapacitados en el continente americano, y el compromiso de Panamá con las personas con discapacidad en el continente americano, y comprometidos a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra las personas con discapacidad, han convenido lo siguiente. Artículo 1. Para los efectos de la presente convención, se entiende por 1. Discapacidad. El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 2. Discriminación contra las personas con discapacidad. El término discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. B. No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, esta no constituirá discriminación. Artículo 2. Los objetivos de la presente convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Artículo 3. Para lograr los objetivos de esta convención, los Estados partes se comprometen a 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa. A. Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración.
B. Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad. C. Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad. Y D. Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo. 2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas. A. La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles. B. La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad. Y C. La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad. Artículo 4. Para lograr los objetivos de esta convención, los Estados partes se comprometen a 1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad. 2. Colaborar de manera efectiva en a. La investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad. Y b. El desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad. Artículo 5. 1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente convención. 2. Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad. Artículo 6. 1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente convención, se establecerá un comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado parte. 2. El comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del 11º instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado parte ofrezca la sede. 3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al Secretario General de la organización para que lo transmita al comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentarán cada 4 años. 4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las medidas que los Estados miembros hayan adoptado en la aplicación de esta convención y cualquier progreso que hayan realizado los Estados parte en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la presente convención. 5. El comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. Los informes que elabore el comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas que los Estados parte hayan adoptado en aplicación de esta convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del comité para el cumplimiento progresivo de la misma. 6. El comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta. 7. El secretario general brindará al comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 7. No se interpretará que disposición alguna de la presente convención restrinja o permita que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado parte está obligado. Artículo 8. 1.
La presente convención estará abierta a todos los Estados miembros para su firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de todos los estados en la sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor. 2. La presente convención está sujeta a ratificación. 3. La presente convención entrará en vigor para los estados ratificantes el 30º día a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación de un estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 9. Después de su entrada en vigor, la presente convención estará abierta a la adhesión de todos los estados que no la hayan firmado. Artículo 10. 1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 2. Para cada estado que ratifique o adhiera a la convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. Artículo 11. 1. Cualquier estado parte podrá formular propuestas de enmienda a esta convención. Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General de la OEA para su distribución a los estados parte. 2. Las enmiendas entrarán en vigor para los estados ratificantes de las mismas en la fecha en que 2/3 de los estados parte hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los estados parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. Artículo 12. Los estados podrán formular reservas a la presente convención al momento de ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la convención y versen sobre una o más disposiciones específicas. Artículo 13. La presente convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los estados parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en sus efectos para el estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás estados parte. Dicha denuncia no eximirá al estado parte de las obligaciones que le impone la presente convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia. Artículo 14. 1. El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 2. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha organización y a los estados que se hayan adherido a la convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiesen. Fin de la lectura del presente convenio. Aquí, debajo de este video usted puede encontrar más información. Por favor, tenga la gentileza y la amabilidad de suscribirse a nuestro canal, Balanza Legal.